Terminaron todas las ligas, va a empezar una nueva Copa Oro, un nuevo ciclo de preparación para el Mundial, así que creo que es un buen momento para que arranquemos desde el peor hasta el mejor mexicano en cuanto a rendimiento durante esta temporada en el fútbol europeo. Así es, mis hermanos, vamos a rankear a todos los mexicanos que han jugado en Europa durante esta temporada. Como disclaimer, vamos a poner un mínimo de partidos, por lo menos tienen que haber jugado 10 partidos con su club independientemente de la competición, para que hablemos de jugadores en los que tengan suficientes datos para juzgar cómo les fue en la temporada, ¿no? Si jugaron 3 partidos, como es el caso de Estefano Carrillo, pues es difícil realmente juzgarlos como jugadores del primer equipo porque son fichajes sub-20, porque son proyectos a futuro dentro del club, porque son cedidos. Entonces mínimo 10 partidos con su club. Y arrancamos con el último lugar de la lista. El jugador mexicano con peor rendimiento durante esta temporada en el fútbol europeo no es nada más y nada menos que Julián Araujo. Julián Araujo un poco de mala suerte en su caso, ya que no solo fue en cuanto a rendimiento personal, sino que tuvo una lesión grave que lo privó de jugar la gran mayoría de la temporada con el Bournemouth. Una verdadera lástima porque Julián Araujo no tenía mucha competencia en ese puesto de lateral derecho en uno de los equipos más divertidos del fútbol europeo. El Bournemouth de Andoni Iraola es uno de los equipos más divertidos que ustedes puedan ver en la Premier League, más allá del fútbol europeo, simplemente en la Premier League. Y aún así, da la impresión de que si Julián Araujo hubiera estado sano, a lo mejor podría haber dado un poco más durante toda la temporada, ¿no? Pero lo que jugó, Julián Araujo juega 12 partidos, apenas arriba del límite que necesitaba para salir en esta lista. Y el problema es que esos 12 partidos que juega, la verdad es que los juega muy mal. No da buenas sensaciones en esos 12 partidos, en un puesto en el que no había mucha competencia y en el que con haberlo hecho tantito bien se podría haber ganado el título de titular indiscutible en ese equipo. Y lamentablemente no jugó bien, no jugó bien esta temporada en Premier League. Ojalá la temporada que viene esté sano, ojalá la temporada que viene juegue bien y se consiga un lugar de titular en el Bournemouth de Iraola, porque a la selección mexicana le vendría muy bien. Es el único lateral derecho mexicano que tenemos en la Premier League, así que ojalá le vaya muy bien, pero esta temporada no podemos quitarlo del último lugar. Siguiente puesto en la lista, noveno puesto en el ranking, tenemos a Guillermo Ochoa con el AVS en Portugal. Y para sorpresa de nadie, pues una vez más Guillermo Ochoa peleando el descenso con un equipo europeo. No desciende, el AVS no desciende esta vez, pero Guillermo Ochoa ni siquiera es considerado para el playoff que juega el AVS para no descender. El partido más importante que tenía el AVS en la temporada y Guillermo Ochoa no fue convocado con el equipo. Ochoa juega 23 partidos de titular, recibe 45 goles en esos 23 partidos, únicamente consiguió no recibir gol en 6 de ellos, en un equipo que fue el más goleado de la competencia, empatado con el último lugar de la tabla. Entonces sí, no es que el AVS se consiguiera el mejor escudo en el mercado de fichajes, entiendo por qué Guillermo Ochoa todavía tiene cierto nombre en el fútbol europeo, pero yo creo que ya a los casi 40 años de edad que tiene Guillermo Ochoa ya no se le puede exigir un rendimiento de absoluta élite, ¿no? Que deba ir o no a selección nacional con ese rendimiento es tema para otro video. Pero si hablamos de rendimiento únicamente en las competencias que jugó en Portugal, pues sí, lamentablemente Guillermo Ochoa es uno de los peores jugadores mexicanos en cuanto a rendimiento esta temporada en el fútbol europeo. Siguiente puesto en la lista, nuestro primer empate del ranking que vamos a hacer hoy. Tenemos a dos jugadores empatados porque tienen cantidad de partidos similares en ligas de nivel similar con resultados similares entre sus equipos. Estamos hablando de Jordan Silva y Juan Portales. Jordan Silva con el OFI de Creta y Juan Portales con el Dundee FC de la Liga Escocesa. Ambos con rendimientos buenos, decentes. Tampoco es que fuera la gran cosa su rendimiento, pero en ligas europeas de un nivel menor que pues, al menos fueron titulares durante toda la temporada. Más que nada Juan Portales. Jordan Silva arranca un poquito lento y después consigue volverse titular indiscutible en un equipo en Grecia después de haber jugado en la Talacha. Así que creo que mis respetos para Jordan Silva. Es un ejemplo de que pues, aún estando en el pozo puede superarse. Juan Portales, la verdad es que al menos está allá, es titular indiscutible en el Dundee FC, lo cual es bastante para muchos mexicanos. Así que no es que tuvieran un rendimiento destacado, la verdad es que no son material para selección nacional, tampoco lo son, así que por eso están en este puesto. Pero pues fueron titulares toda la temporada, así que sí, están arriba de los otros dos que acabamos de mencionar.
Siguiente puesto en la lista y último empate que vamos a tener en el ranking del día de hoy. Tendremos a Luis Chávez del Dinamo de Moscú y César Montes del Lokomotiv de Moscú. Una vez más, tenemos rendimientos similares en equipos de nivel similar. De hecho, en la liga rusa uno queda quinto y el otro queda sexto. Así que realmente es un rendimiento similar en cuanto a sus equipos. Una pena que realmente el fútbol ruso haya perdido mucho foco en el fútbol europeo, en el panorama europeo, desde que los exiliaron de la Champions League. Entonces la verdad es que no es tan bueno que ellos estén jugando en la liga rusa como lo podría haber sido entre 2015 y 2018, en el que sí tenía un poquito más de reflectores. Muchos jugadores salen del Zenit, por ejemplo, como Malcolm y jugadores así similares que van al panorama del fútbol europeo. Entonces no es que hayan hecho una mala temporada, fueron titulares prácticamente toda la temporada. Un rendimiento un poco superior de Luis Chávez, a pesar de que César Montes juega un poco menos de partidos, juega más minutos también. Entonces creo que está muy balanceado el rendimiento entre los dos. En selección nacional han quedado un poquito a deber, pero en cuanto a su rendimiento de liga, no lo han hecho mal. Así, ya estamos en la zona del ranking en el que no lo hicieron mal. Tampoco es que lo hayan hecho impresionante, porque ninguno de los dos cargó a su equipo durante esta temporada. Ninguno de los dos hizo realmente un aporte a su equipo que les permitiera quedar mucho más arriba en la tabla. Quedaron bastante lejos del primer lugar y del segundo lugar. Así que es un rendimiento aceptable, un rendimiento decente. Espero que la siguiente temporada puedan mejorar, de preferencia ya entrando en el fútbol europeo de lleno, lejos del exilio en el que se están ahora mismo en Rusia. Pero de momento, rendimiento aceptable de cada uno de los dos. Siguiente puesto y tal vez uno de los más polémicos que tengamos en la lista el día de hoy, tenemos a Edson Álvarez del West Ham. Y yo sé que puede llegar a ser polémico porque es el segundo jugador mexicano con más minutos que tenemos en una de las 5 grandes ligas europeas. Lo cual tendría que significar algo, ¿no? De que Edson Álvarez está compitiendo en Premier League. Esa base tendría que darle muchos más puntos que el resto de jugadores, porque ellos están compitiendo en ligas de menor exigencia, contra delanteros peores, contra centrocampistas peores. Sé que eso tendría que darle crédito a Edson Álvarez, pero es que ha tenido momentos en la temporada en los que de verdad ha jugado muy, muy mal. El West Ham en general tuvo una mala temporada. El West Ham termina en puesto 14 en la tabla en la Premier League. No se ve como una temporada terrible porque lo opaca su mala temporada, la terrible temporada del Manchester United, la terrible temporada del Tottenham, y que los Wolves alcanzaron a repuntar al final, pero aún así hicieron menos puntos que el West Ham. Pero eso no quita que el West Ham se dedicará a jugar a la nada absoluta durante toda la temporada. La verdad es que Edson Álvarez se vio muy perjudicado por parte del propio equipo y de su propio rendimiento, porque pues él tampoco es que lo hiciera bien de manera individual. Recuerdo un partido contra el Chelsea en el que lo ponen de central, en el que Nico Jackson hace ver a Edson Álvarez como si fuera un cono, o Edson Álvarez hace ver a Nico Jackson como si fuera Ronaldo Nazario, lo cual no es si han visto esos partidos del Chelsea. Entonces la verdad es que Edson tiene momentos muy bajos en la temporada, momentos buenos, momentos interesantes. Edson ya es un jugador muy establecido en la Premier League, eso ya no se lo va a quitar nadie. Ya es un jugador que tiene rédito suficiente para que algún otro equipo europeo se interese por él, para que la misma Premier League lo mantenga como un jugador dentro de la fila de jugadores Premier League. Pero eso no quita que su equipo tuvo una mala temporada y por ende él también tuvo una mala temporada. Entrando al top 5 de jugadores mexicanos en Europa esta temporada, tenemos a Rodrigo Huescas, el único mexicano en esta temporada que consiguió ganar 2 trofeos con su equipo esta temporada. Y la verdad es que Huescas, para hacer su primera temporada en Europa, lo hizo bastante bien. Jugó 36 partidos entre diversas competiciones con su club esta temporada, casi todos de titular. Tuvo la mala suerte de que llegando después de jugar 2 partidos se lesiona, se pierde unos cuantos partidos y después se tarda en volver a agarrar ritmo, pero de ahí en fuera él ha sido el titular prácticamente toda la temporada con el Copenhague. Lo ha hecho bien, no ha tenido un aporte goleador muy grande. Son 2 goles y 2 asistencias en toda la temporada. La verdad es que no es que fuera el mayor asistente ni el mayor goleador del equipo, pero estuvo jugando de titular todo el rato. Jugó Conference League, muchos partidos de Conference League, juega contra el Chelsea incluso. Y creo que la verdad es que es un muy buen torneo de Huescas para hacer su primer torneo en Europa. Tiene mucho potencial el canterano del Cruz Azul. Tiene buena pinta para ser un lateral carrilero de nivel selección nacional. De momento yo creo que tendría que ir a la lista. Y si te dan cuenta, solo hemos estado hablando cosas buenas de Huescas. La razón por la cual está en top 5 y no está más arriba, o al menos no en top 4,
es porque ahora mismo está detenido por las autoridades en Dinamarca. Y pues sí, eso le tiene que quitar puntos sí o sí, porque por esa razón se va a perder la Copa Oro, porque por esa razón va a perder alguna especie de trato o reputación dentro de su club. Algún grado de repercusión tendrá el que lo haya detenido las autoridades en Dinamarca. Entonces sí, eso le quita suficientes puntos para no estar más arriba en el top. Queda top 4, una buena temporada de arranque en su debut de europeo. Espero que siga progresando de una manera bastante interesante, porque es nivel selección nacional si todo se desarrolla de acuerdo a como debería ser. Pero sí, estar detenido te quita puntos. Número 5 para Rodrigo Huescas. Top 4 de la lista para el Chino Huerta del Anderlecht. Está aquí principalmente porque a él no lo detuvieron las autoridades. No, ya en serio, a mí me parece una muy buena temporada de César Huerta en el equipo belga. Para ser igual su primera temporada, su temporada de debut en el fútbol europeo, me parece que aportó más a su equipo de lo que realmente aportó Huescas. 3 goles, 3 asistencias en 21 partidos entre todas las competencias. No son tan números tampoco tan impresionantes, pero considerando que era su temporada de adaptación, tampoco me parecen malos. Jugó una buena cantidad de minutos, llegó a ser importante entre comillas, ¿no? Llegó a ser parte del equipo, de la rotación titular del equipo, lo cual es bueno, porque no siempre llegan a ser parte de la rotación titular del equipo los mexicanos que llegan a Europa, así que se agradece que el Chino Huerta sí lo sea. Jugó un par de partidos de Europa League, tampoco es que lo hiciera impresionante en ellos, pero al menos es una experiencia que va ganando, ¿no? Espero que el Chino Huerta se siga desarrollando bien, todavía es muy joven, tuvo una buena temporada en Bélgica dentro de lo que cabe, así que sí, le da para entrar en top 4 de mexicanos en Europa. Ese es el nivel. Pero la verdad es que mis respetos para el Chino Huerta, una muy buena temporada. Entramos ahora sí de lleno al top 3 de mexicanos con mejor rendimiento en el fútbol europeo. Y tenemos que hablar sí o sí de Santi Jiménez, del Milan, en el puesto 3 del ranking. A lo mejor alguno lo pondría más arriba, a lo mejor alguno lo pondría más abajo. Creo que la temporada de Santi es un poquito polémica en ese sentido, por su última etapa en el Milan, que pues como fue su temporada de adaptación al fútbol de élite, a uno de los grandes del fútbol europeo, pues, y aparte uno de los grandes que tiene más problemas en cuanto a organización directiva de los últimos años, pues sí, tuvo una temporada un poco complicada en la parte del Milan. Hubo momentos en la parte del Milan en el que se vio muy bien, en el que se vio como titular, en el que se vio como un muy buen delantero de nivel de fútbol europeo, y hubo momentos en los que se le vio muy tosco, se le vio falta de confianza, se le vio fallón. Tuvo momentos de altos y momentos bajos. Aún así, en los 17 más o menos partidos que juega con el Milan, le dio para quedar top 5 jugadores con más participaciones de gol del equipo en Serie A. Entonces no sé si eso habla muy bien de Santi Jiménez o muy mal del Milan, pero al menos hizo números. No arrancó mal en cuanto a números, ¿no? Y tenemos que contar sí o sí, porque es parte de la temporada en el fútbol europeo, su temporada en el Feyenoord, su primer mitad en el Feyenoord, que aún habiendo seleccionado prácticamente 3 meses, hizo muy buenos números tanto en Liga como en Champions League. Así que creo que sí o sí tenemos que reconocerlo como el tercer mejor jugador mexicano en cuanto a rendimiento en el fútbol europeo esta temporada. El Milan cambió de técnico ya, el Milan cambió de director deportivo ya, tiene pinta de que va a llegar un nuevo delantero, así que las cosas van a estar todavía más difíciles para Santi Jiménez la siguiente temporada, pero yo de verdad espero que crezca aún más de lo que ya ha crecido esta temporada y que el siguiente año lo veamos un poquito más arriba en este ranking. Y en el top 2 de mejores jugadores mexicanos en cuanto a rendimiento en el fútbol europeo esta temporada, tenemos que poner a Raúl Jiménez del Fulham. Raúl Jiménez, si contamos las 5 grandes ligas europeas, claramente es el máximo goleador entre los mexicanos de los que podemos sacar dentro de esta lista, ¿no? Y hizo realmente números interesantes después de haber tenido un súper bajón con los Wolves. Repuntó muchísimo en el Fulham de Marco Silva, 14 goles, 3 asistencias entre todas las competencias con el Fulham a lo largo de esta temporada, casi 50 partidos con el Fulham después de que parecía en su momento que ya no podríamos volver a ver a ese Raúl Jiménez competitivo en Premier League. Volvió, Marco Silva consiguió traerlo de vuelta, encontrándose con una alternancia de repente entre titularidades y suplencias, más titularidades a lo largo de la temporada. La verdad es que jugó muchos minutos, es el jugador mexicano que más minutos jugó en toda la temporada en una liga top. Entonces es difícil no ponerlo tan arriba en el ranking. Yo creo que en cuanto a delanteros sí es el que mejor rendimiento mostró, el que mostró más constancia a lo largo de la temporada. También Marco Silva le dio muy buenos socios, a Adama Traoré, que lo conocía bien, un Fulham que en general
de no ser porque se caen al final de la temporada, también están haciendo un equipo muy interesante. Compitieron en FA Cup hasta casi las últimas rondas. En Premier League estaban peleando por puestos europeos igual hasta casi el final. Se cayeron un poquito al final, les costó un poquito de trabajo cerrar esos resultados para que los metieran en el fútbol europeo. Pero Raúl Jiménez, una vez más, haciendo una temporada muy buena en Premier League. Yo creo que cuando Raúl Jiménez deje de estar en Premier League se valorará que realmente teníamos un delantero que estaba haciendo buenos números en Premier League. Así que qué bueno por Raúl, qué bueno que volviera, ojalá y mantenga ese nivel para el Mundial del siguiente año. De momento, una temporada muy buena por parte de Raúl Jiménez, el segundo mejor jugador mexicano en cuanto a rendimiento en esta temporada en el fútbol europeo. Y en el top número 1, el que para nosotros fue el mejor jugador mexicano en el fútbol europeo esta temporada y que lleva haciéndolo ya para mí un par de temporadas, es Johan Vázquez. Algunos pues, por descarte se darán cuenta de que él estaba en número 1. Entiendo que haya gente que quiera poner a Raúl Jiménez o incluso a Santi Jiménez por encima del rendimiento de Johan Vázquez. ¿Por qué? Porque el Génova terminó 13 en la tabla en la Serie A, más abajo que el Milan, más abajo que el propio Fulham en su respectiva tabla. No ganó títulos como el Copenhague, pero yo creo que Johan Vázquez lleva siendo un jugadorazo en Serie A ya un muy buen rato. Un jugador muy constante. El jugador mexicano es su dolencia principal. Es incapaz de ser constante y Johan Vázquez lo es. Está obviamente expuesto a varias de las mejores delanteras del mundo, porque en Serie A hay mucho nivel en la delantera, no solo en Premier League hay nivel, en Serie A también. Si bien su equipo pues no termina de tener resultados impresionantes, espero de verdad que algún otro equipo grande dentro de Italia se fije en Johan Vázquez, empiece a tomarlo en cuenta Johan Vázquez, porque creo que es un central que es bastante veloz, que va bastante bien en el juego aéreo, que tiene una buena colocación. Me gusta mucho el Johan Vázquez como central, me parece de los pocos que tendrían que ser inamovibles en el planteamiento para la selección para el Mundial del siguiente año. Para mí, Johan Vázquez ha sido el mejor jugador mexicano de la temporada. 37 partidos con el Génova, en todos titular indiscutible, en todos pieza vital de la saga defensiva, como tendría que serlo con México. Y creo que también hay que premiar eso, la constancia en el futbolista mexicano. El futbolista mexicano es muy dado a ser irregular. Y si tenemos un mexicano que lleva ya varias temporadas haciendo un muy buen nivel en una liga élite, me parece justo recompensarlo con el primer lugar del puesto. Johan Vázquez, el jugador mexicano de mejor rendimiento esta temporada. Y bueno, mis hermanos, eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco muchísimo si llegaron hasta esta parte del video. Le agradecería mucho a aquel que llegue a ver esto, que en los comentarios comparta su lista. ¿Cómo rankearían ustedes a los mexicanos en Europa que mencionamos en este video? ¿Cómo pondrían en primer lugar? ¿Cuál pondrían el último? De verdad estoy muy interesado en leerlos, espero que puedan compartirlo en los comentarios. Aparte ayuda mucho al video. Si les gustó, por favor denle like, por favor suscríbanse, por favor compartan el video. Nos ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y siga mejorando y nosotros sigamos pudiendo hacer videos de este estilo. Les agradezco muchísimo por haber llegado hasta este punto, les agradezco muchísimo por haber visto el video y síganos en los siguientes videos que iremos sacando acerca de la selección nacional, acerca de la Copa Oro, acerca de la previa al Mundial de Clubes para algunos de los equipos mexicanos y los equipos europeos de manera general. Estaremos sacando mucho más contenido, espero seguirlos viendo en ese tipo de contenido y nos vemos en el que viene. Chao.